En el tema del riesgo, ¿qué es lo que estás haciendo? Yo soy director académico del Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego. Es un instituto que se creó en 2012 por un decreto presidencial de Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo de generar un espacio de integración, de debate, de discusión, de una serie de vertientes y de autores del revisionismo histórico que estaban funcionando a lo largo de la historia de manera un tanto desmembrada, un tanto anárquica. Es decir, teníamos exponentes importantes que van desde José María Rosas, Scalabrini Ortiz, Jaureche, Hernández Arregui, González Arzag, bueno, Galazo, Hugo Chumbita, Pacho O'Donnell. Es decir, hay un cúmulo importante de autores desde la perspectiva del revisionismo, pero nunca tenían ni inserción en la universidad, porque el modelo de universidad era un modelo procolonial, era un modelo antinacional, y por el otro lado, porque en realidad más bien se veía el revisionismo como la obra de divulgadores y no de investigadores. Entonces lo que trató este decreto presidencial fue de potenciar la calidad de los trabajos, generar un espacio de debate y de discusión y sobre todo crear las condiciones para que a partir de ahí pudiéramos tratar de empezar a incluir los contenidos del revisionismo histórico dentro del sistema educativo institucional. Es decir, que en la escuela no solamente se valoraran como héroes aquellos que en general eran la expresión del modelo colonial de entrega, como Rivadavia, como Sarmiento, como Borges, como Mitre, como Roca y demás, sino también reivindicar a otros protagonistas u otros momentos de la vida nacional, el caso, bueno, de Rosas, Felipe Varela, Facundo, los caudillos provinciales, sino también el hecho de que, por ejemplo, la primera declaración de independencia en territorio argentino se dio en 1815, en lo que es hoy Concepción del Uruguay, a partir de las provincias que formaron el Pacto Federal, más Artigas que lideraba la iniciativa. Esa independencia, esa primera sanción de independencia, está fuera de los espacios institucionales, no es tenida en cuenta en la escuela y ni siquiera es reivindicada. Por eso en este momento, por ejemplo, que el año próximo se cumple el Bicentenario, hay un proyecto de ley para sancionar feriado por única vez ese día. Pero esto es más que un feriado por única vez. Es la primera vez que en nuestro país se decide ser independiente y es algo que por 200 años ha pasado desapercibido de los contenidos escolares y de los contenidos institucionales. Hay otros momentos. La Guerra del Paraná, por ejemplo, durante la gestión de Cristina se ha sancionado el Día de la Soberanía para reivindicar la resistencia de las provincias argentinas, de la Confederación Argentina, frente al intento de invasión de Inglaterra y Francia, que había sido pedido y respaldado por los Sarmiento, por los Mitre, por todos aquellos que formaban parte de ese liberalismo contrario a los intereses nacionales. La guerra de la Triple Alianza, que estamos cumpliendo los 150 años de inicio, que significó la destrucción de la nación hermana del Paraguay, simplemente por no subordinarse a los intereses británicos como lo habían hecho Argentina, Brasil o Uruguay. Es decir, fundamentalmente, si queremos construir un país democrático, una sociedad pluralista, realmente debemos llevar ese pluralismo a la educación inicialmente, porque es el lugar desde donde se forman nuestros jóvenes, donde se forma nuestra sociedad, y no pretender ser democráticos en la escuela y mantener sistemáticamente un discurso único, y para peor que ese discurso único considera que nuestro país necesariamente debe ser colonial, debe ser agrícola, no debe tener industria y debe ser fundamentalmente desigual. Yo creo que la Universidad Argentina afronta un momento de necesario cambio. La Universidad Argentina había sido o funcionó hasta este momento sobre los parámetros de la reforma universitaria de 1918. Era una universidad en un proceso de cambio social importante que existía en aquel momento, donde las clases medias se habían integrado a la universidad y reclamaban mayor participación en los programas de estudio y en el cogobierno. Pero era comprensible que quisieran participar en el cogobierno porque esa universidad era una universidad paga. Es decir, los estudiantes eran los que sostenían económicamente a la universidad y naturalmente exigían el derecho a participar del gobierno y de la definición de los planes de estudio.
Posteriormente lo que vamos a ver es que con el peronismo hay un cambio, con el primer peronismo para los años 50, en el cual Perón establece la gratuidad de la universidad para garantizar un ingreso universal, porque la reforma del 18, si bien dio más poder a los sectores medios que estaban dentro de la universidad, no permitió la ampliación en términos de atravesar la estructura social a otros sectores sociales. Siguió siendo una universidad paga y una universidad de élite. La universidad del peronismo implica una serie de cambios. En primer lugar, Perón establece la gratuidad de la universidad, pero como contrapartida establece cambios en lo que tiene que ver con la normativa. Ya que el pueblo era el que financiaba la universidad, lo que establece Perón en aquel momento es básicamente que las autoridades de la universidad, el rector y los decanos, sean designados por el Poder Ejecutivo y que los temas de estudio y que los programas deban estar en sintonía con el proyecto que es aprobado por la democracia, es decir, con el proyecto de país que vota la mayoría. ¿Por qué razón? Porque en realidad todos pagamos la universidad, incluso aquellos que no tienen a nadie en la universidad, y es natural que esa universidad dé respuestas con un compromiso social a las demandas de esa sociedad. ¿Por qué formar abogados, por ejemplo, contadores, donde hay un exceso, cuando hay áreas estratégicas? Hoy en día, por ejemplo, la ingeniería, el análisis de sistemas, la enfermería, que no están cubiertas. ¿Por qué razón? La universidad, ¿qué debe hacer? Debe generar los conocimientos y los recursos humanos para potenciar el proyecto de país que eligen las mayorías, o por el contrario, la universidad debe dedicarse a financiar intereses de grupos concretos o de individuos o carreras individuales, como ocurre habitualmente. En general, yo creo que lo que ocurre en este momento es que se ha incrementado considerablemente el proyecto educativo de una manera inédita en nuestro país y que nos coloca entre los principales países del mundo. Ahora lo que es necesario es dar un segundo paso que tiene que ver con la distribución de ese ingreso, esos recursos que son, en qué medida esos recursos son utilizados como para financiar los conocimientos y los recursos humanos necesarios para posibilitar el desarrollo económico del país, los procesos de industrialización e incluso los contenidos democráticos. Uno ve que algunos de los investigadores, por ejemplo, más destacados de la universidad pública o del CONICET, sostienen que las Malvinas deben llamarse Falklands y deben ser inglesas, como dice Luis Alberto Romero. O Beatriz Arlo permanentemente con su prédica en contra de la democracia y de la libertad de expresión. Efectivamente, a mí me parece que tenemos que ser muy cuidadosos en esto, porque en realidad, así como el ejército pidió disculpas por su accionar durante la dictadura, también lo hizo la iglesia, otros sectores sociales, la universidad nunca pidió disculpas por su complicidad en muchos casos con las dictaduras cívicos-militares. Tenemos que tener en cuenta esto porque efectivamente la universidad debe ser el espacio no solo para generar los recursos y los conocimientos para profundizar el proceso de desarrollo social, sino que también debe ser el espacio desde donde se generen los conocimientos y los comportamientos para profundizar y para potenciar la calidad de vida democrática.